Gracias, Fernando. Gracias, Andrés. Un gusto a todos ustedes. Un saludo desde Costa Rica. Qué bueno que podemos estar en esta tarde conversando de lo que es la estrategia de empresa familiar. Yo me siento muy honrada de que me hayan dado la posibilidad de conversar con ustedes de este tema, el cual considero que es de suma importancia y que nos puede permitir hacer reflexiones importantes sobre nuestra familia. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver dónde está la presentación. Permítanme un momento. No sé si la están viendo. Sí, se ve perfectamente. Habría que subir. Ah, no, está tu fondo de pantalla, ¿no? Una montaña muy bonita. Falta subir el PowerPoint. Ah, ok, perdón. Entonces vamos a ver, voy a coger esto. Se me ha descargado, no la veo ahorita la presentación. Aquí está. Perdonen que no sé qué fue lo que pasó, ya la tenía preparada, pero a la hora de darle compartir, algo me falló. Ya la vamos a compartir de nuevo. Ahora sí. A ver si lo tenemos ahí. Ahí sí, ahí está, ahí se ve perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, este tema para mí resulta ser muy interesante y voy a dar inicio contándoles que mis bisabuelos decidieron formar un emprendimiento familiar allá hará más de 100 años. En este emprendimiento familiar, ellos con mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas de trabajo, lograron construir una empresa familiar ganadera y comercial que les permitió tener un patrimonio interesante, el cual ellos pensaban compartir con las siguientes generaciones. Yo soy la cuarta generación de esta familia y ellos, ese esfuerzo que desarrollaron con tanto ahínco, tenían como principal motivación que nosotros, las generaciones que seguíamos, pudiéramos disfrutar de alguna manera de ese esfuerzo. Siempre he escuchado muchas historias muy bonitas, relatos muy lindos sobre el amor y el cariño de esas fincas y todo ese esfuerzo que mi familia hizo. Pero hay algo que particularmente siempre me ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con un comentario que hizo mi abuela justo cuando estaban haciendo la repartición del patrimonio. Ella dijo: no me siento cómoda de cómo están quedando las cosas para Amadito. Amadito es, bueno, era porque ya no cuento con él en presencia física, pero sí espiritual, mi abuelo, en el que está justo a la izquierda, abajo, Amado. Y a mi abuela le parecía que no estaban quedando las cosas bien para Amadito y sin embargo, así quedaron las cosas para Amadito. Me he preguntado yo muchas veces por qué, porque a pesar de que no estaban quedando bien las cosas para Amadito, ella no hizo algo más. Y quizás yo hoy entiendo que sea hasta una de las razones por las cuales yo me dedico a apoyar a familias empresarias para lograr que sus objetivos y que su éxito empresarial perdure a través de las generaciones. Sabemos, somos conocedores de que lamentablemente solo un 30% de las familias son capaces de trasladar su patrimonio a la siguiente generación. Y resulta ser que solo un 3% es por un tema de planificación estratégica de la gestión del patrimonio. Más bien, el 97% restante lo es porque hay problemas en las relaciones familiares, en el gobierno, en la visión estratégica y la planificación y la falta de educación y comunicación. En esta imagen que ustedes pueden ver, nosotros con esas
creencias populares que a veces hemos escuchado: el abuelo lo fundó, el padre lo engrandeció y el hijo la fundió, el abuelo era técnico, el padre ejecutivo y el nieto bueno. Un poco la responsabilidad se la entregamos casi por entero a la siguiente generación. Y si bien es cierto, muchas veces la siguiente generación no está preparada para recibir lo que nosotros con tanto esfuerzo hemos generado, el problema muchas veces no se encuentra ahí, sino es cómo nos preparamos para que la siguiente generación lo reciba. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros a tiempo y con oportunidad logramos desarrollar para que eso que van a recibir las siguientes generaciones esté de la mejor forma posible estructurada? Y es aquí donde entramos a este tema: estrategia de familia. No sé si a ustedes, cuando hablamos de este tema de estrategia de familia, se les hace cercano. La realidad práctica, cuando yo empiezo a trabajar con muchas familias empresarias, lo que me doy cuenta es que no se les hace tan cercano. Si les hablamos de estrategia de la empresa, sí, lo tienen bien conceptualizado y de hecho lo han implementado. Si les hablamos de estrategia de transición a las siguientes generaciones, también están muy bien ubicado y tal vez no lo hayan empezado a hacer, pero está claro de qué se trata ese concepto. Y así otro tipo de estrategias, pero no de estrategia familiar. Y es que cuando nosotros hablamos de estrategia familiar, pudiera ser que nos resulte un poco distante y difícil de comprender cómo es que vamos a hacer supuestos de nuestra propia familia al establecer una visión de la familia en el más largo plazo. Pero es que resulta que se hace necesario poder entender realmente la situación de nuestra familia, abordar de alguna manera cómo es que nosotros queremos ver a nuestra familia en el mediano y largo plazo, para entender cuáles son las relaciones familiares que hay hacia lo interno, para identificar cuáles son esas afinidades, tanto desde el punto de vista más de la interacción familiar, como desde el punto de vista de los negocios. A mí me gusta hacer hipótesis sobre lo que pudo haber pasado en mi familia, y creo que en una de esas hipótesis yo establezco que quizás hace más de 100 años no existían estas estrategias, y quizás en el momento en que mi abuela tuvo, que tal vez fueron alrededor de 60, 70 años, hacer la distribución del patrimonio, ella no logró identificar cuáles eran las mayores afinidades, y a lo mejor el abordaje se hizo más desde el punto de estrategia de empresa. Muchos de ustedes tendrán más conocimiento como yo, porque lamentablemente no pude formar parte de esa empresa familiar, que cuando estamos hablando en el campo de la ganadería, aprovechar, digamos, dividir las fincas de manera tal que las extensiones sean más grandes, y hace un trabajo más eficiente desde el punto de vista de empresa. Y eso fue lo que ellos quisieron hacer. Entiendo que las fincas las dividieron como en 2 o 3 grupos de hermanos, pero parece ser que parte de la problemática era que en el grupo de hermanos, aunque todos se llevaban muy bien, en el que quedó mi abuelo, las afinidades del punto de vista de negocio no eran las mejores. Y es que para poder hacer este tipo de estructura de división patrimonial, nosotros tenemos que entender demasiado bien a nuestra familia. Tenemos que poder entender quiénes van a trabajar bien juntos, y además desarrollar estrategias de cohesión, como puede serlo a través de un protocolo familiar, que ya Ángeles nos habló ampliamente de este tema de manera muy interesante. Entonces, el construir esa visión juntos, ese compromiso de poder seguir trabajando juntos, es sumamente necesario, porque pudiera ser que haya una parte de la familia que pueda trabajar juntos, pero otros que no, y que tengamos que quedarnos con aquellos con los que sí se sienten sumamente comprometidos de estar bien trabajando juntos. Una visión de la familia empresaria es poder ver nuestra familia en el largo plazo, hasta las siguientes generaciones, y cómo ese patrimonio que les estamos heredando los van a poder llevar
a lograr esa visión que nosotros estamos construyendo a partir de su puesto. Para ello nos tenemos que hacer algunas preguntas. Preguntas como, ¿por qué continuar siendo una empresa familiar? Si es que debemos continuar siendo una empresa familiar. O si es que algunos de todo el grupo familiar no pueden seguir formando parte de esa empresa. ¿Qué tipo de empresa familiar queremos ser? ¿Qué esperamos de la empresa familiar? ¿Y cuándo podríamos dejar de ser una empresa familiar? ¿Por qué continuar siendo una empresa familiar? Pueden haber muchas razones, pero definitivamente los que están, digamos, formando parte de ese grupo de personas que quieren continuar, tienen que coincidir en la visión de por qué deberían de continuar siendo y de compartir esos valores de familia. Las razones puede ser que queramos dejar un legado a las siguientes generaciones, que las siguientes generaciones puedan tener garantía, compartir ese legado. Pero independientemente del fondo, del por qué, tiene que haber un porqué entre todos. Si no lo hay, puede ser que sea más oportuno que una parte de la familia no continúe en el proyecto. Recuerdo un caso muy interesante en que un grupo familiar, eran 5 hermanos, habían escrito ya su protocolo y tenían algunas dificultades para poderlo implementar. Y me pidieron mi ayuda para que revisáramos por qué les estaba siendo un poco difícil continuar trabajando juntos e implementar el protocolo. Pudimos descubrir que había un detonante muy importante, y es que no tenían las mismas razones para seguir adelante juntos. Sobre todo en el caso de 2 de ellos. Habían 3 que estaban vinculados con la empresa de la familia, digamos, era la empresa más importante de la familia, estaban ellos 3 vinculados con esta parte. Había otro que estaba vinculado más bien solo con una parte, con la inmobiliaria, y otro más, el más joven, que del todo no estaba vinculado con las empresas de la familia, sino más bien estaba formando parte del grupo de empresas de mi esposa, y ahí ocupaba un rol muy importante en la familia de la esposa. ¿Y qué era lo que pasaba en el fondo? En el fondo, para él no había un compromiso, un por qué seguir trabajando con los hermanos. Él sentía que su todo estaba en el otro grupo familiar. ¿Cómo pudimos resolver esta situación? Bueno, él estaba interesado en poder compartir otra parte del patrimonio familiar, pero no así de seguir formando parte de las empresas de familia, y se hizo entonces una venta parcial. O sea, la parte de él fue repartida entre los otros hermanos y llegaron a un negocio. Y a partir de ahí pudieron seguir trabajando juntos los que estaban dispuestos a trabajar juntos. Pero además de eso, también nos tenemos que preguntar qué tipo de empresa familiar queremos ser. Esto se nos hace, digamos, un poco más relacionado con la estrategia de la empresa si lo vemos desde el punto de vista de la empresa. Y es cierto, nosotros no vamos a pasar cuando estemos haciendo la estructura o el planteamiento de la estrategia familiar a trabajar en temas meramente estratégicos de la empresa, pero sí podemos tomar algunas decisiones desde la familia de qué tipo de empresa queremos seguir siendo o hacia dónde la queremos llevar. Está claro que lo primero que tenemos que saber es cuál es la empresa que hoy somos, o cuál es la empresa a la cual pertenecemos. Pero además de eso, también tenemos que figurar qué tipo de empresa quiere ser. También les puedo contar un caso muy interesante donde una familia en Latinoamérica, en el campo de financiero, tenía una empresa bastante sólida, muy consolidada y con un gran nivel de crecimiento año tras año. Cada año habían logrado cifras récord en crecimiento. Y 3 miembros de la familia formaban parte del cuerpo directivo y
ejecutivo de esa prestigiosa empresa a nivel latinoamericano. ¿Qué sucede cuando la familia decide que quiere hacer un proceso de análisis estratégico de la familia? Descubren que esos 3 miembros de la familia se encontraban muy estresados, que incluso uno de ellos, muy joven, ya estaba teniendo serios problemas de salud. Y empezaron a reflexionar un poco y lograron comprender al interno de la familia que, si bien es cierto, querían seguir manteniendo su negocio altamente rentable y efectivo, ellos estaban dispuestos a restarle un poco de crecimiento a este negocio con tal de que los familiares que estaban involucrados pudieran estar más felices, más contentos y más tranquilos. Y tomaron la decisión desde el punto estratégico de familia de que ellos deseaban que parte de los dividendos de cada año se destinara a diversificar el negocio para lograr una mayor seguridad para la familia y mayor tranquilidad para los miembros directivos y ejecutivos. Entonces, este tipo de decisiones no es más que en estrategia de familia que las podemos analizar desde un punto de vista más emocional, más de visión de futuro, de qué es lo que queremos nosotros con nuestra familia. Pero también nos tenemos que preguntar qué esperamos de la empresa familiar más desde un punto de vista estratégico. Y hacer esa reflexión nos va a llevar a poder entender precisamente si tomamos decisiones como la que antes me referí, si es viable para la empresa continuar en el mediano o largo plazo, o esto equivaldría mejor a que pensemos que incluso en dejar de ser una empresa familiar. Porque la siguiente pregunta que también nos tenemos que hacer, que esa es una reflexión muy importante, es ¿cuándo estaríamos dispuestos a dejar de ser una empresa familiar? En principio, ojalá nunca. Nunca vamos a perder el espíritu emprendedor de la familia y podríamos transformarnos y dejar de ser una familia que tiene una empresa, ser una familia empresaria que además tiene un grupo de inversión más bien como parte. O sea, que vendieron aquella empresa que en un momento les generó el patrimonio y ahora tienen un patrimonio con el cual están dispuestos a invertir en otro negocio. Pero, ¿qué puede ser lo que nos aliente o el detonante que nos lleve a eso? Pues nosotros lo tenemos que tener claro, tenemos que hacer esa reflexión. Pudiera ser que una de las razones sea la pérdida de la unidad o que las nuevas generaciones no se sientan lo suficientemente comprometidas con que sigamos adelante con el proyecto empresarial. Claramente las razones de cada una de las familias pueden ser muy diferentes, pero nosotros al interno y en este análisis de la estrategia de la familia lo tenemos que tener claramente identificado. Conozco también otro caso muy interesante acá en mi país de un grupo empresarial muy grande que lo tenían bastante claro y ellos habían decidido que si en algún momento un competidor muy importante llegaba digamos, a la área donde ellos estaban desarrollando sus actividades, ellos iban a analizar la posibilidad de establecer una estrategia de venta al competidor. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. No dejaron de ser una familia empresaria, hoy continúan desarrollando actividades empresariales de muy diversos tipos, pero sí tenían claro que no estaban dispuestos a arriesgar todo su patrimonio en una batalla campal con nuevos competidores de un tamaño mucho mayor que ellos. Y este tipo de reflexiones puede surgir a partir de este análisis que hagamos desde el punto de vista de la familia hacia nuestra empresa familiar. Pero no solo eso lo tenemos que trabajar, también tenemos que trabajar temas muy específicos de la familia. Temas como, por ejemplo, qué es lo que la familia espera para el futuro, cómo se visualiza la familia con esos negocios, cómo cree la familia que podría contribuir a los negocios de sí misma,
Y luego esos negocios, ¿cómo le pueden retribuir a las diferentes partes de la familia? ¿Cómo puede ser que llegue a ser ese legado? ¿Y quién o quiénes continuarían con los negocios de la familia? Todas estas preguntas se hacen realmente importantísimo que las reflexionemos y que las trabajemos, mucho antes de que nos toque enfrentarnos con cada uno de estos temas. Construir una visión de conjunto de cómo nos vemos en el tiempo, ya sea como herederos, como accionistas, como gestores. ¿Qué debemos hacer para que nuestro patrimonio siga adelante? Debemos repartir una parte, reinvertir. Todo este tipo de reflexiones forman parte de esa forma en que nos vamos a poder ver más involucrados los unos con los otros, si tenemos claridad de cómo vamos a trabajar con nuestra familia. Construir ese sueño es algo por lo que nosotros debemos de empezar, que debe ser punto de partida para mucho del trabajo que tenemos que hacer con nuestra familia empresaria. No por nada, John Ward nos planteaba en su modelo de planificación ideal que es sumamente importante basarnos en los valores de la familia y que eso le va a dar una dirección a la filosofía de estrategia de la empresa. El compromiso de la familia que puede partir a partir de este esfuerzo estratégico es el que va a permitir que se dé un compromiso estratégico a nivel de empresa. Y a la vez, si tenemos clara la visión de la familia en relación con los negocios y en relación con sí misma, vamos a poder tener una visión compartida de futuro que nos permita lograr ese enganche y esa clara visión empresarial a futuro. Y por supuesto, eso va a ser la base para poder saber y establecer un adecuado plan de continuidad familiar. Sin una clara visión de futuro, sin un compromiso construido a partir de ese queremos estar juntos y queremos saber hacerlos de la misma manera todos, es muy difícil que podamos llegar a ese futuro que queremos, porque la visión de la estrategia de la familia es el fundamento del plan de estratégico, no solo de la empresa, sino de la transición generacional, también del establecimiento de una estrategia de transmisión del patrimonio. Tiene que haber una integración entre todas estas. Cuando hablamos de una estrategia comprensiva, estamos hablando que hemos podido trabajar realmente de una manera interconectada las diferentes estrategias que tienen que haber. Esta estrategia familiar tiene que estar directamente relacionada, interconectada con la estrategia empresarial, con la estrategia patrimonial y a su vez la transición generacional, tanto a nivel de patrimonio como a nivel de empresa, también tiene que estar interconectada. No podemos desvincularlas, no podemos pensar que una va por un lado y otra va por otro, porque de lo contrario, esto lo que va a generar son problemas a nivel de la familia y a nivel de la empresa. Quisiera contarles el caso de la familia de don Mario y doña Isabel Betancourt. Ellos tenían claridad de lo importante que era trabajar en este tema, de establecer una estrategia familiar, y mucho antes de que pensaran en hacer una transición familiar, ellos decidieron darse a la tarea de establecer la hoja de ruta de la familia, cómo ellos veían a su familia. Y empezaron por entender las necesidades de los jóvenes que formaban parte de su familia, entender cuál era la realidad de cada uno de ellos, qué era lo que les gustaba, cuáles eran sus afinidades, y pudieron darse cuenta que ellos ya habían formado un grupo empresarial importante en donde tenían varias empresas de producción
de producción en el campo agrícola y también estaban en lo que es lechería y comercio. Y ellos pues tenían fijadas sus esperanzas en que la empresa pudiera continuar en manos de las siguientes generaciones. Efectivamente, algunos de sus hijos se visualizaban y ya habían empezado a trabajar con el padre dentro de las empresas de la familia, pero algunos otros nunca habían dicho nada, pero su ilusión no era esa. Su ilusión era más bien a partir del patrimonio familiar poder diversificar las operaciones. Y cuando don Mario se sentó a hacer este trabajo, pudo descubrir precisamente esos intereses que para él eran desconocidos por parte de sus hijos, de poder diversificar los negocios de la familia, e incluso uno de ellos ya no vivía en la región donde ellos tenían principalmente la mayor parte de sus fincas, sino que estaba en otra área, en otra ubicación, y fue muy apropiado, digamos, a través de este análisis de los intereses de la familia, descubrir que perfectamente esa diversificación lograba potenciar aún más el grupo empresarial y que este joven, por ejemplo, no le interesaba formar parte del patrimonio, o sea, de manera directa, de las empresas que ya tenía la familia. Más bien interesaba que las empresas de la familia de algún modo invirtieran en esta nueva empresa y le permitieran crecer. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con esta familia empresaria, ya había hecho este trabajo, y lo que pude darme cuenta es que ese trabajo de estrategia de familia les había permitido potenciar significativamente su organización y mantener los lazos de unidad más fuertes en su familia y mayor bienestar familiar. Creo que nuestro colega Salvatore Tomaselli nos ha compartido una metodología para lo que es el desarrollo de la estrategia de familia. Yo he podido tener la oportunidad de verlo a él en la aplicación de esta herramienta, y he podido ver el impacto positivo que tiene para las organizaciones y para las familias empresarias. Creo que podría ser una tarea interesante de parte nuestra revisar si existen además otros modelos que también nos pudieran ayudar y valorar la aplicación de este modelo del doctor Tomaselli, que tanto ha podido ayudar a otras familias empresarias. Y de esta forma he compartido la reflexión que yo quería hacer con ustedes. Don Andrés y Fernando. Muchísimas gracias, Arlet, por tu participación. Invito al público, a quienes nos escuchan, a preguntarnos cualquier duda para compartir aquí con Arlet, aprovechando que está presente. Arlet, muy interesante el tema de la planeación en la familia. Yo creo que hoy en día es algo que tiene una quizá mayor importancia por el momento en el que vivimos y por las reconfiguraciones que habremos de hacer dentro de nuestras familias y nuestras empresas. Según tu experiencia, ¿cuál sería el primer paso para empezar a transformarnos de ser una empresa familiar a una familia empresaria? Bueno, yo pienso que la capacitación es un primer paso muy importante, que nos permite abrirnos las fronteras, ¿verdad? Las familias empresarias, de todas las posibilidades que podemos tener a la mano, de cómo lograr que las siguientes generaciones las podamos involucrar, ¿verdad? Ahora que tú lo dices bien, estamos hablando de la transformación digital. Realmente esta debería nacer en el seno de la misma familia empresaria, y es una oportunidad muy interesante para las nuevas generaciones, porque para las nuevas generaciones el explorar el campo de la parte de los modelos digitales, de los negocios, transformarlos hacia un modelo digital, quizás les sea mucho más fácil que a las generaciones ya más grandes, y entonces es una forma en que
podemos lograr que las nuevas generaciones se vinculen a la empresa familiar y que trabajen de lleno desde un inicio con un suficiente poder, digamos, para poder transformar el negocio ahora que lo estamos necesitando. Que no se trata solo de digitalizar el negocio, sino de construir un modelo nuevo que nos permita estar en esta nueva era de la digitalización. Claro, o quizá también otra opción que pudieran tener estas nuevas generaciones es presentar un plan de negocio sobre una unidad totalmente diferente y buscar que sea fondeada por el grupo familiar empresarial. Hay muchos escenarios que se pueden trabajar desde una planeación estratégica familiar. En tu perspectiva, ¿cuáles son las mayores complicaciones para que esto se dé o qué plataforma podemos crear dentro de la familia para hablar? ¿El Consejo de Familias es un buen espacio para esto? Sí, claro. Yo creo que la mayor dificultad es el desconocimiento de que esto se puede hacer, porque lo que yo más me he encontrado es que cuando se le plantean a las familias empresarias que hagamos una planificación de la familia, hay un cierto recelo, cómo yo voy a planificar a mi familia, ¿verdad? Cómo, yo puedo entender cómo planificar a la empresa, ya estoy más acostumbrado, pero a mi familia. Y cuando empezamos a trabajar con las familias empresarias, aplicando diversos modelos, descubren que para nada, que efectivo, qué bueno. Conozco una familia empresaria que le permitió a través de este ejercicio descubrir la oportunidad de darse la tarea de vender su empresa, porque pudo entender que parte de su familia no estaba ni lista ni preparada para continuar con su empresa familiar. Y aquí la idea no es que vamos a vender todas las empresas familiares, no se trata de eso. Se trata de que la realidad de cada una de las empresas familiares esté adaptada a lo que verdaderamente la familia puede llevar a cabo, a lo que la familia está dispuesta, que haya ese compromiso, que haya esa capacidad de seguir trabajando juntos. Y no es más sino a través de la reflexión de la familia que se puede lograr llegar hacia las siguientes generaciones. Claro. Mira, aquí tenemos preguntas del público. Nos pregunta Juan Preciado. Muchas gracias por la participación de Arlet. ¿Por qué es tan bajo el porcentaje en la sucesión familiar de los negocios y las empresas? Bueno, lamentablemente es una realidad que nos ha costado mucho cambiar, porque ya las generaciones anteriores, digamos, tenemos 40 años de estar trabajando o más en toda esta temática de la empresa familiar y sin embargo seguimos lamentablemente viendo que la incidencia de muertes de empresas familiares es muy alta. La planificación tiene mucho que ver en esto, no solo desde este punto de vista que estamos hablando de planificación de la familia, sino de la transición de las siguientes generaciones. ¿Cómo hacemos para incorporar a las siguientes generaciones a la empresa familiar? Es algo que incide mucho en este número tan negativo que vemos, porque el proceso de traspaso a la siguiente generación está digamos, compuesto por varios subprocesos. Hay que preparar a la empresa, a la familia, a quien está trasladando, haciendo la transición y a los sucesores. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y que requiere constancia y que no se hace de la noche a la mañana. Una vez, una familia empresaria que respeto mucho y quiero mucho, con la cual todavía trabajo, hace como 6 años, me dijeron a mí, me llamó el dueño y me dice, es que yo quiero ya dejar de trabajar. Bueno, lo ideal es que usted, me alegro que ya quiera dedicarse a otras cosas. Me parece muy bien que esté en esa disposición, porque está bien, en su esencia de vida eso es lo que usted necesita, pero si usted quiere apoyar para que la familia salga adelante con este nuevo reto de tener la empresa en sus manos, no puede ser que salga ya, es algo que requiere tiempo, es un proceso que requiere
esfuerzo, trabajo, y hay que hacerlo entonces de esa manera. No es solamente responsabilizar a las nuevas generaciones que se hacen cargo de la empresa que no lo hicieron bien. Claro. Dicen que el mapa no es el territorio, ¿verdad? Pero tener un plan nos puede ayudar a orientar justamente a la familia, a indicarles el camino. Y qué mejor si ese camino lo podemos ir construyendo juntos, lo podemos ir planeando, tanto desde el plan estratégico para la familia como desde el plan para la empresa, porque sin estos planes no va a haber gobierno corporativo que valga, ¿no? No podemos montar un gobierno corporativo si no tenemos un plan adecuado y los indicadores y el seguimiento. Claro, de hecho, ¿cuál es el objetivo principal de un plan? Preservar el propósito de la empresa, gestionar una mejor administración de la misma, que haya transparencia, indicadores. Entonces tenemos que empezar primero por tener, como tú dices, ese mapa que nos permita llegar hacia donde nosotros queremos llegar. Claro. Juan Preciado también te da las gracias, dice que excelente, que excelente ponencia. Arlet, ¿crees que en Iberoamérica, particularmente en Latinoamérica, nos falta todavía un poco de interés o vemos como no estamos muy familiarizados con el tema de la planeación? ¿Crees que es algo que todavía podemos Sí. Trabajar más? Yo creo que es algo que podemos trabajar más, ¿verdad? Yo creo que es muy importante la interconexión de los sistemas. Yo Claro. creo que tal vez a veces por nuestras diferentes, digamos, áreas en las que nos desarrollamos, pues tal vez tendemos a ir más, qué sé yo, para trabajar por empresa y somos muy especialistas en el área de empresa. Pero no debemos perder la perspectiva, por ejemplo, de que los tres sistemas están interconectados y entre mayor logremos o más podamos hacer que los planes estén interconectados, o sea, mejor va a funcionar realmente las soluciones que les estemos dando a nuestros clientes. Y yo creo que ese es un esfuerzo que podemos hacer nosotros como consultores, lograr esa integración a nivel sistémica para que las soluciones sean más integrales. Claro. Arlet, pues muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. ¿Con qué te gustaría cerrar tu plática? Bueno, yo quisiera invitar a que hagamos esta reflexión, esa valoración, si ya hemos hecho ese esfuerzo por construir esa visión de nuestra familia a mediano y largo plazo, si nos sentimos cómodos con esta visión y si estamos seguros de que esta visión interconecta con los sistemas y con los otros planes que nosotros tenemos.